¿Qué es la muerte? La muerte, si usted lo va a buscar en el diccionario de la lengua española, entre otras cosas que dice, concluye diciendo que la muerte es el fin de la vida. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de la muerte? A través del apóstol Pablo nosotros podemos entender de que la muerte no es el fin de la vida, sino que es una separación. Es la separación de la parte material del cuerpo de la parte inmaterial, es decir, del alma que tiene cada persona y el espíritu de vida. Cuando una persona fallece por diferentes causas, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una separación. El espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio y el alma sale del cuerpo, quedando un cuerpo fallecido. ¿Qué se hace con el cuerpo? Bueno, por lo general, la gran mayoría de los muertos llegan al cementerio. Otros a través de la cremación, sus cenizas son dispersas en el mar o en algún lugar están guardados en un cofre en un hogar particular. Pero eso ocurre con el cuerpo físico. Allí, estando ya sea bajo tierra o en algún nicho, el cuerpo se empieza a descomponer y depende de donde esté, el proceso es más rápido o más lento. Se descompone, de allí entonces vienen los gusanos y se comen todo lo que es materia, carne, quedando allí los huesos fosilizados. Pero como dije anteriormente, la muerte es separación. Bíblicamente no es el término de la vida, sino es separación. El alma sale del cuerpo humano y la pregunta es, ¿dónde va a parar esta alma? Bueno, entendemos con la palabra del Señor que cuando una persona en vida se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, lógicamente cuando le llegue el proceso de la muerte, estando en este camino del Evangelio, en el camino del Señor, en Jesucristo, su, su muerte será de esta manera. Su alma pasa inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Ya? Cuando una persona no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y le llega la hora de morir, también existe esa separación. Su alma sale del cuerpo, pero es llevada por los demonios al lugar de tormento, es decir, el infierno. Eso nos explica la palabra del Señor. Explico un poco más en detalle y con el argumento bíblico de que cuando un creyente, cuando un hijo de Dios, por recibir a Jesucristo y Señor y Salvador de su vida, muere, va a la presencia del Señor. Y creyendo en esto, conforme a las palabras que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, el apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, él, mientras estaba en el escenario de la tierra, vivía para el Señor Jesucristo, haciendo su voluntad, la voluntad del Padre. Y el morir es ganancia. Para él la muerte no era una pérdida, no era el fin de la vida, sino era una ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El apóstol Pablo estaba refiriéndose de que para él sería ganancia morir porque iba a pasar a la presencia del Señor, pero también entendía que aquí en el mundo hay mucha necesidad. No me refiero a una necesidad a lo mejor material, de escasez, pobreza, sino una necesidad al alma. Muchas personas no se han arrepentido todavía, tienen su propia ideología y dice que todos los caminos son perfectos conforme a la misma opinión del hombre, pero Dios pesa las decisiones de cada persona. Dios te bendiga en esta hora. El apóstol Pablo estaba diciendo que más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, en el sentido de que él, si permanecía con vida, él iba a seguir predicando, anunciando el evangelio, ¿ya? Entonces iba a ser en beneficio de la obra. Filipenses 1:23, siguiendo con el argumento bíblico, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Aquí el apóstol entonces está argumentando de que la muerte no es el término de la vida, sino que se produce una separación. Su parte inmaterial, su alma, va a un lugar que Dios tiene reservado para todos aquellos que le han confesado como Señor y Salvador de su vida. El Señor Jesucristo en alguna oportunidad dijo de que si me confesare delante de los hombres, Él también nos va a confesar delante de su Padre. Pero si le negásemos delante de los hombres, Él también nos negará delante de Dios y de sus santos ángeles. Por lo cual, tú, si no has tomado la decisión y sabes de que tarde o temprano la muerte va a pasar por nuestra vida, y la muerte no es aniquilación, no es el fin de la vida, como lo enseña el diccionario, como antes te mencionaba, sino que es una separación. Dios te bendiga.